Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega para hablarles de ecumenismo y bueno, esto es en formato editorial. Sí, porque bueno, pues vamos a ir a lo largo de esta semana emitiendo una serie de contenidos que tienen que ver con el mundo del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Bueno, pues es el intento de volver otra vez a la unidad de los cristianos. Pero dentro de la unidad de los cristianos existen muchas distintas opciones. Existen todo lo que son las iglesias orientales, ortodoxos, coptos, y dentro de los ortodoxos todas las iglesias nacionales que se dispersan dentro de lo que es el mundo oriental. Pero también están las iglesias protestantes luteranas, que dentro de lo que ya hemos conocido y sabido, que Lutero decidió romper con Roma. Y desde ese momento no solamente rompió con Roma, sino que además ríos de sangre tuvieron que ser aceptados por parte de católicos que vivían en Inglaterra o en Alemania o en Suiza o en Holanda. Esa es la realidad. La realidad es que la ruptura que se generó con Lutero es una ruptura que llevó, sin duda alguna, a una situación que muchas personas lamentaron y tuvieron que entregar su vida y su sangre. Tenemos aquí, en este momento, les presentamos un contenido donde se presenta el Instituto Inglés, donde en Vaticano, donde se preparaban sacerdotes. Tras la reforma dentro de Inglaterra, se preparaban dentro de su catolicidad y retornaban a Inglaterra a morir. Y allí morían de una muerte increíblemente cruel. Muchos pensarán que no es momento de pensar y de traer esos momentos tan trágicos de la historia de la Iglesia católica, porque los que murieron eran católicos. El ecumenismo es algo bueno, todos rezamos y debemos rezar por la unidad de los cristianos. Pero es bueno que para los laicos se nos indique hasta dónde llegamos en ese ecumenismo, cuáles son los elementos fundamentales de la realidad católica frente a todas las iglesias hermanas cristianas. Y no olvidemos que dentro de ese ecumenismo tenemos que tener como bandera el elemento de la adoración y la Eucaristía, que son signos, junto con la tradición y el magisterio, signos inequívocos de nuestra catolicidad. Por eso les planteamos al final de este vídeo algo tan sencillo como que ustedes, que son católicos, se planteen en qué medida su catolicidad está bien adherida a los valores y a los fundamentos de la fe, la doctrina y la dogmática de la Iglesia Católica. Pero hay tres elementos fundamentales: magisterio, tradición, Eucaristía y adoración. Y la Eucaristía no como banquete de compartir como hermanos, sino como hecho sacrificial del mismo Cristo para la redención de todos nosotros. Les dejamos pues con todas las actividades que dentro de la Archidiócesis de Zaragoza se van a realizar, y al finalizar les vamos a ofrecer unas palabras del Padre Justo Lefeudo sobre adoración y Eucaristía, que son dos elementos esenciales para todos los católicos y para todos aquellos cristianos de denominaciones luteranas o protestantes que quieran dar pasos de acercamiento hacia la Iglesia Católica. Ese es el verdadero fundamento del ecumenismo católico, que los hermanos vuelvan a casa. Y ya saben, hasta la siguiente aquí en Perlas Cristianas. No olviden que a lo largo de la semana van a ir apareciendo contenidos intentando dar luz, claridad y discernimiento a lo que es el ecumenismo. Hasta la siguiente. Chao. Les dejo los contenidos. Es ese encuentro personal. Él en mí, yo en él. Esa es la comunión sacramental. Y además, a partir, ¿no?, de la consagración, el sacerdote como debe respetar y debe manifestar su fe en sus movimientos, en lo que hace, en lo que dice, en cómo lo dice. Esa presencia es única.
la presencia en la Eucaristía. Las otras presencias no se pueden comparar. Esa es la presencia verdadera y sustancial, se dice, porque solo está en la Eucaristía como está en el cielo. Lo que pasa es que no la podemos ver, pero nuestra fe sí la alcanza. Cuando tenemos fe, y tenemos que tener fe eucarística. Si no tenemos fe eucarística, no somos católicos. Y ahí se manifiesta todo. Si un buen señor, sea quien sea, alto prelado, o lo que sea, aunque esté vestido de blanco, si no se arrodilla ante la presencia del Señor, ¿qué está manifestando? ¿Que tiene rotas las piernas? Bueno, puede ser. El Señor, inclínese. Incline el cuerpo. Pero si no lo hace, no cree. No cree. Por eso, quien adora la Eucaristía está adorando además Dios en espíritu, sí, pero además en verdad. Lo adora en verdad, porque verdaderamente la Eucaristía es Dios con nosotros. Es el Emmanuel eucarístico. Por eso la Eucaristía, como muchos, la mayoría creen, y han hecho, creo que, han hecho estadísticas en Estados Unidos, pero no será muy diferente en otras partes. Y la mayoría cree que es una presencia simbólica. Creo que el 70%. Que no está ahí, que bueno, es solamente simbólico. Un objeto. Pero no, como digo, es la presencia de alguien, de una persona. Y esa persona es nada menos que la persona de Dios encarnado, la de Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. No es una foto, no es una imagen oculta de Jesús, sino que es Él mismo, con todo su poder, vivo, presente, en ese trozo de pan que dejó de ser pan. ¿Por qué? Porque fue consagrado por un sacerdote de Cristo que recibió del mismo Señor la orden de consagrar el pan y el vino. Esa es la esencia del sacerdocio. Lo más importante que tenemos que hacer es eso. Haced esto en memoria mía, en memoria de mí. El sacerdote, con el poder dado por la Iglesia, por el poder dado por Cristo, hace de esos dos elementos creados por Dios, que son el pan y el vino, dos criaturas en las que el hombre participó sembrando, cosechando, haciendo del trigo el pan y de la uva el vino, para que fueran nada menos que su cuerpo y su sangre. Eso es la realidad. Ahí está. Creer en eso. Como no creemos, no se ha creído, bueno, el Señor nos regala milagros eucarísticos, donde manifiestan palmariamente que se forma carne, en la hostia se forma en el vino sangre. Eso ha pasado desde tiempo inmemorial y hasta el día de hoy, y más que nunca. Lástima que hoy muchos de estos milagros eucarísticos están ocultos. Por eso, como digo, el mandato fue dado por el Señor en la última cena. Le dijo a aquellos que hasta ese momento, la última cena, eran sus discípulos, todavía no eran ni siquiera sus apóstoles. Apóstol significa enviado, en ese momento eran discípulos. Les dijo, hagan esto, es decir, lo que yo acabo de hacer, les estaba diciendo en memoria mía. Es decir, repitan los gestos, repitan las palabras, y por la fuerza del Espíritu Santo, ese pan que habrán consagrado será mi cuerpo, y lo mismo el vino será mi sangre. Estaré yo presente, yo y mi sacrificio. Cada vez que lo hagan, estaré con ustedes, dice, como les decía, como estoy ahora en esta cena, que es la última aquí en la tierra, y estará lo que acabo de decirles, mi cuerpo entregado por ustedes en la cruz, y mi sangre derramada desde dentro de poco, porque va a comenzar a derramar sangre después de la última cena, ya en el Getsemaní, sudaba sangre, dice San Lucas, hasta dejar la última gota en el Calvario.
Pero cuando hagan todo eso, estaré yo, no muerto, sino ya resucitado glorioso, porque el Cristo que está en la Eucaristía no está en la gloria, está no solo resucitado, glorioso. No vemos que parten los rayos de ahí, pero parten rayos de su gloria. Bueno, algunas veces se ha visto eso, pequeño, en poco. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska veía cuando estaban en adoración, expuesto al Santísimo, que de ahí partían rayos de luz, como esos que se ven en el Cristo de la Divina Misericordia, de esos colores, y tocaban, abarcaban donde estaba ella, esa capilla, a ella la tocaban las demás religiosas y seguían para tocar a personas que estaban lejos. Es el Señor que irradia sus gracias, y entre ellas la gracia de la conversión, ¿no? Que es la conversión a Dios es un milagro de orden moral, ¿no? Es cambiar una persona que va en aquella dirección, hacerla que vaya de la otra. Es decir, fuera de Dios, lejos de Dios, para ir hacia Dios. La Eucaristía es Jesucristo vivo, glorioso, en toda su humanidad, en toda su divinidad, es decir, en cuerpo y alma, la humanidad. Es Él, y esta es la fe de la Iglesia, de siempre, la fe de siempre. Y la fe, es decir, vamos a hacer un jueguito de palabras, es la fe de siempre de la Iglesia y la fe de la Iglesia de siempre. ¿Por qué lo digo? Porque la están cambiando, la están cambiando. Hay que estar muy atento. Es decir, en la adoración yo reconozco que Dios lo es todo, yo no soy nada. Pero, ese todo se ha convertido en nada para mí. Él, el todo, que es Dios, se ha convertido en nada para mí. Porque esa nada que yo soy es preciosa para Él. ¿No es magnífico esto? Todo un Dios que se abaja, que de ser Dios, sin perder de ser Dios, se hace hombre. Y luego no termina ahí, se abaja hasta ser un esclavo, porque solo los esclavos morían en la cruz, en la horrorosa, indigna cruz, que la hace todo gloriosa a Él, ¿no? Para después seguir abajándose y convertirse en un pan eucarístico, el pan de vida. Pan que no es pan, claro, pero es Él, oculto. Y yo debo ir a encontrarlo con sencillez, como soy, con reverencia, claro, confiando en su amor, en su amistad. Hay un monje, hay un libro muy bueno que se llama Insinu Jesu, siempre lo recomiendo, que son inspiraciones, palabras, locuciones, que el Señor, sobre todo el Señor, también la Virgen, ¿no? Pero sobre todo el Señor le da a un monje benedictino de nuestros tiempos, que permanece anónimo. Insinu Jesu, en latín, en el seno de Jesús, recuerda al discípulo muy amado, apoyándose en el pecho de Jesús. Pues ahí él dice algo, no lo dice ahí, perdón, es de él, pero lo ha dicho en un retiro, creo, en algún lado. Él dice, cuando entro a la capilla para adorar, le digo al Señor, yo estoy aquí porque tú estás ahí. Yo estoy aquí, yo vine aquí porque tú estás ahí. O yo vine a ti porque tú viniste aquí. Si yo vengo aquí a esta capilla porque tú viniste aquí, pero ese venir de Dios aquí significa todo lo que hablamos antes. El descenso, el hacerse hombre, el morir por nosotros. Ahí está la Eucaristía, todo lo que significa. Ahora, a veces preguntan, ¿y qué tengo que hacer en la adoración? Bueno, en realidad, en la adoración no consiste en hacer algo, sino en dejar que Él, el Señor, lo haga en mí. Eso es lo importante. No pensar, bueno, tengo que hacer esto, algunos, sí, puede servir los 15 minutos, qué sé yo, lo que quieran. Hago así, lo reparto, hago bendición al Señor, alabanza al Señor, no sé, peticiones, todo lo que quieran.
lo dedico a la reparación, muy importante hoy más que nunca. Puede servir, pero yo más que estructurarme diría, no, yo voy ahí, aquí estoy porque tú estás ahí y Señor, aquí me abandono en ti. Que después rece el rosario en silencio, que busque la palabra, la medite en silencio, pero nunca apartarme de esa presencia de Él. O simplemente mirarlo, mirarlo, mirarlo. Él me mira y yo le miro. No debo preocuparme además en lo que digo, en lo que pienso, ¿no? Él está ahí. Yo me alimento de su presencia. Esa presencia es una presencia plena. Porque Él es la vida. Y debo ser consciente de la verdad de la fe, de nuestra fe. La Eucaristía que adoro es Él. Él está vivo ahí, Él me escucha, Él me espera, Él me llama. Incluso me pide que yo le cuente mis cosas. Lo sabe todo, pero quiere que yo lo exprese. Quiere ese tipo de amistad, no atada, no rígida, sino siempre, claro, respetuoso, con santo temor de Dios, pero también con esa cercanía de amigo. Es decir, no tengo que preocuparme de lo que digo, de lo que pienso. Él está ahí, Él está ahí. Les cuento además una experiencia. Me pasó en México. Resulta que teníamos, en México, por gracia grande, ¿no? Los mexicanos sois así. Es un pueblo religioso, religioso. Allí en una misión se reunían 700 firmas para adorar, es decir, se apuntaban a una hora, por lo menos en una hora de adoración, 700 personas, en un caso más de 800, cuando yo estuve, ¿no? Tuve la gracia de estar ahí. Pues yo en Europa tengo que recorrer toda una ciudad para conseguir un número así. Pero ahí no es la parroquia, por ahí. Entonces, amigos, ya teníamos un número grande como para ya poder arrancar. Pero como yo le había contado al sacerdote, al párroco, de la experiencia que habíamos tenido en España, que ahí sí que lo necesitábamos, sí o sí, fue la primera que se abrió en España. ¿Por qué? Porque no alcanzaba el número, no cubríamos, no había forma. Entonces nos fuimos casa por casa. Los dos sacerdotes invitaron y así se logró. Como le comenté eso, dijo, bueno, hagamos aquí también lo mismo. Entonces salimos 2 en 2. Yo salí con una señora joven, amigos, otros salieron, éramos un equipito, ¿no? No me acuerdo si eran 18 personas de 2 en 2. Cuatro parejas, digamos, que si no sé cómo llamarlo. Bueno, la cuestión es que la señora que estaba conmigo, la señora joven, dice, hoy tengo que ir a buscar a los niños a la escuela o algo así. Y quedé solo. Entonces llamo a una casa y me atiende una señora, que era una doctora, y le digo, mire, yo vengo por esto, para invitarla a participar en esta parroquia. Y entonces esa señora me empieza a decir que, bueno, que tenía consultorio, que tenía cátedra, que tenía una hija a cargo porque estaba divorciada, en fin. Una hija chiquita, además, era joven. Y me dijo, y yo digo, bueno, pensaba, me está dando todas las excusas para decirme que no. No, fue todo lo contrario. Me dice, pero el Señor sabe el sacrificio que sería, ¿no? Que bueno, que me cuesta, pero yo tomo una hora. Creo que era el domingo, si no me acuerdo mal, era de noche, pongamos el domingo de 10 a 11 de la noche. Y la señora iba con la niña, con esta chiquita, que se quedaba dormida ahí en el regazo, y ella estaba ahí. Y le confesaba a una de las coordinadoras que nunca pudo estar una hora, nunca. Cuando quería acordar era hora y 10, hora y 20, ¿no? Se le pasaba la hora. Y también le decía que
se acordaba como si fuera un encuentro con su primer amor, ¿no? Con el primer novio, el primer enamorado, qué sé yo. Que sentía que cuando llegaba la hora de encuentro le palpitaba el corazón. Y a mí me mandó unos chocolates diciendo gracias por haberme hecho encontrar a mi mejor amigo. Qué maravilla, ¿no? En definitiva, es el que siempre nos está llamando, de un modo o de otro. Y cuando yo adoro, yo estoy respondiendo. Y estoy respondiendo a ese encuentro y no sé a qué más. Porque el Señor, si me llama, es para también darme. Y para enviarme. ¿Qué me da? Bueno, lo primero que me da, les da a todos, es la paz. Eso lo reconocen aquellas personas que están lejos de Dios. Van a una capilla de oración, abren la puerta y sienten una paz que los envuelve. Y te dicen todo lo mismo, esta paz yo no la conocía. Sed de Dios. Todos tenemos sed de Dios, aunque no lo sepamos. ¿Quién no tiene sed de eternidad? ¿Quién de belleza, de bondad, de paz? Todo eso viene de Dios. Y en el fondo es sed de Dios, de infinito. Y Dios tiene sed de nosotros. Tengo sed, dijo el Señor en la cruz. Y le decía a Santa Margarita María Alacoque, que es la apóstol del Sagrado Corazón, tengo una sed infinita de ser amado y adorado en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Y la sed de Dios y la sed nuestra del hombre se sacian, se apagan mutuamente en la adoración. Porque adorar es saciar la sed que Dios tiene de nosotros y al mismo tiempo saciar nuestra sed de Dios. El Salmo 42, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y solo el amor infinito de Dios llena ese vacío infinito del hombre. Cuando yo hago esto, ¿no? A mí, yo lo he vivido, no sé, pero yo digo, nací con un hueco. Y creo que nacemos todos con un hueco. Y a veces no acertamos a llenarlo. Y muchas vidas la llenan, se equivocan en su camino de vida y la llenan con cosas o con porquerías, con cosas que no son Dios. Y al final, claro, gracias a Dios, algunos se dan cuenta, nunca mejor dicho que gracias a Dios, otros no. Pero te das cuenta, sí, que es Dios el único que te puede llenar ese vacío, porque es un vacío infinito. Nos creó para Él. Y es Él el que sale en el encuentro de cada persona para acompañarla en su camino. Y cuando ese camino se desvía, la corrige. Y la soledad. ¿Cuántas personas solas hay en las grandes ciudades, lleno de gente y personas que tienen una soledad también infinita, una tristeza? ¿Por qué? Porque no han encontrado a Dios. La soledad de Dios se disuelve en su abrazo cuando vamos a encontrarlo. Acuérdense, adorar es dejarse abrazar por el amor de Dios. Nadie está solo cuando se encuentra con Jesús, que está presente, que está vivo en la Eucaristía. Y cada momento de adoración es un momento de transformación, aunque yo no me dé cuenta. Solemos tomar como idea, ¿no? Como ejemplo, como metáfora, la lluvia, por ejemplo. Mal que me pese, yo estoy bajo la lluvia y quiera o no quiera me moja. Pues lo mismo con el sol. Si me expongo al sol, voy a terminar lo menos bronceado, ¿no? Si yo me expongo ante el Santísimo, porque Él está expuesto, pero yo también estoy expuesto a Él. Él está expuesto a mí, a mi presencia. Se expone a mí, pero yo estoy expuesto a Él. Y cuando estoy expuesto a Él, esos rayos de bondad, de misericordia, de paz, de amor, me tocan,
me transforman, aunque no me dé cuenta. Y otro de los problemas que tenemos, y lo tienen todos los jóvenes y los grandes, es no tener un centro en la vida. Es estar disperso, es que no saber por dónde andar. A veces en el caos, en la confusión, tenemos que buscar el centro. Y buscar el centro, mejor dicho, encontrarlo y sabemos dónde está. El centro es Cristo. El centro es Cristo. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida parroquial, qué sé yo, eclesial, de la iglesia. Cuando la iglesia no habla de Cristo, no lo ofrece a Cristo, no insiste, no lo anuncia, que es el único Salvador de los hombres, que no hay salvación fuera de Él. Cuando eso ocurre, la iglesia deja de ser iglesia, perdió su centro. Es cualquier cosa. Se disuelve, se fuma. Es una iglesia deletérea. No es iglesia. La iglesia es firme, está sobre la roca plantada. Es la única firme en medio de todas las convulsiones del mundo. Siempre ha sido. Y esa iglesia es la iglesia que adora, es la iglesia que resiste. Y en esa iglesia estamos nosotros. Con todos nuestros defectos, con nuestros pecados, con todo. No contentos por tenerlos, queremos que al contrario,